que esperaba a Rulfo en alguna parte, ¿no? En todas partes. Esperó a Rulfo en Río de Janeiro, donde era cónsul de Francia, para acompañarlo también en las visitas a los traductores, a la presentación de su libro, qué sé yo. Y cuando llegó Rulfo al hotel, entró, lo dejó el cónsul, se fue, sonó el timbre del cuarto de Rulfo y apareció una mujer absolutamente deslumbrante, una especie de actriz de cine brasileño, y la mujer le dijo a Rulfo: he venido a hacerte feliz. Entonces Rulfo empezó a temblar de miedo, claro, y pensó que era un fantasma, porque él siempre creía que las personas eran fantasmas antes de ser reales. Y se puso a temblar físicamente, y ella le dijo: pero tranquilízate, en esa nevera, en ese refrigerador hay champán, ¿por qué no me invitas una copa? Entonces fue a abrir la botella y ella le dijo: perdona, me acabo de dar cuenta que me he equivocado de habitación. Entonces Rulfo llamó al cónsul temblando y el cónsul le dijo: en Río de Janeiro eso se arregla en 5 minutos. pero estaba convencido de que esta mujer era un fantasma. Esas cosas extraordinariamente inverosímiles e inocentes le pasaban, parece, a él. Yo lo conocí en Puerto Rico. Siempre uno conocía a Rulfo en alguna otra parte que en México, porque estaba desaparecido en México, ¿no? En Puerto Rico había un congreso de escritores de muchas partes, entre ellos estaba Toni Morrison, nada menos, y Rulfo estaba ahí, y había una extraordinaria cantidad de gente en un espacio como este, una recepción, pero había el doble de personas, entonces la gente no se podía mover, y hacía un calor infernal. Y de pronto me encontré con Rulfo y me dice, y empezamos a hablar, porque él tenía mucho interés en el Perú, era amigo de José María Arguedas, y se sentía identificado con Arguedas, porque Arguedas también era un niño infeliz de una comunidad indígena, y tenía ese desgarramiento entre el mundo moderno y el mundo, digamos, tradicional. Y de pronto me dice: he descubierto que en esta habitación hay una mesa con 2 sillas, tenemos que ir allá para poder conversar. Y en efecto había una cosa inverosímil, que solamente él podía ver. Fuimos atravesando la muchedumbre y llegamos a una mesita pequeña, redonda, nos sentamos los dos ahí, y empezó a hablar él, y se produjo como un silencio, como si no hubiera nadie. Una cosa extraordinaria, porque tenía una concentración en las palabras y en lo que decían. Y me contó un cuento que el otro día conté, espero que ustedes no hayan estado aquí, pero no repetirme, que él estaba, porque él viajaba por las comunidades indígenas recogiendo leyendas, o sea, era un folclorista de profesión. Y tarde una noche llegó a un pueblo que estaba al fondo de unas quebradas, como un pequeño valle. Bajó él y todo el pueblo estaba reunido, según me contó, y que en silencio lo acogieron, lo llevaron al centro de la pequeña plaza donde había un árbol y lo ataron al árbol y se fueron a dormir. Y Rulfo se quedó ahí atado a un árbol y más o menos se durmió, y cuando amaneció muy temprano, amanece en el campo siempre, salieron todos los campesinos y le dijeron: cuando te vimos bajar la quebrada, nos dimos cuenta que venías sin tu alma, y tu alma te estaba buscando, y por eso te hemos amarrado. Ahora tu alma te ha encontrado, ahora te podemos desatar, y te puedes ir. Y yo me quedé asombrado con un cuento tan maravilloso, ¿no? Tan simple y maravilloso y fantástico. Y después me di cuenta que ese cuento es la historia de Pedro Páramo, de su gran novela, donde Juan Preciado va a buscar a su padre y se encuentra en una tumba entre fantasmas y conversa largamente con los fantasmas, como si el lenguaje le devolviera su alma, o sea, su noción de su propia historia, su identidad finalmente, ¿no? Se podría decir que el libro es el proyecto de una madre de vengarse y de
derribar la autoridad patriarcal, y al final de la novela, en efecto, Pedro Páramo es una especie de columna de piedras que se va deshaciendo, se va derrumbando como piedras, ¿no?, que se deshacen. Y este proyecto, que es la crítica más radical que puede haber de la sociedad patriarcal, de la extraordinaria arbitrariedad del poder del padre, pues es un canto hecho por un coro casi griego de las madres, ¿no? Son las madres que a través del hijo hacen las cuentas con el padre para reordenar el mundo, aunque al final todos están muertos. O sea que es de un gran pesimismo y al mismo tiempo de un gran sentido crítico. Es una metáfora poderosísima de la vida, diríamos, autoritaria y feroz, de la organización social, ideológica y antropológica de la vida latinoamericana tradicional, y por lo tanto una crítica radical de la arbitrariedad de las fundaciones nacionales. Eso por ahora.